No me presenté en la primera parte, pero mi nombre es Paula Escobar, soy especialista, magíster en Ciencias Agrarias. El tema que les voy a compartir corresponde a un proyecto CENOVA. CENOVA es el programa del SENA que se encarga de hacer la investigación e innovación a aprendices y el acompañamiento a la parte empresarial. Cada año CENOVA presenta una convocatoria para financiar proyectos de investigación. En este caso fue una convocatoria del año 2023 que se aprueba para esta vigencia del 2024. Es un proyecto que tiene un valor de financiación de 92 millones, dentro de los que se cubre la contratación de servicios de los profesionales que ejecutan el proyecto y la compra de algunos elementos que facilitan la ejecución de esta investigación. Entonces, este proyecto se denomina Evaluación de harinas de especies silvopastoriles y forrajeras como suplemento en la alimentación de cuyes en el centro de Europa. Como integrante, estoy yo liderando el proyecto. Se encuentra Daniela Cocoa como investigadora junior. Ella es egresada del SENA y es técnico en la metodología de empresas banderas. Juan Diego Vázquez y Carolina López, que se encuentran acá adelante acompañándonos, que son dos aprendices que están haciendo su etapa práctica. Entonces, ¿qué más les iba a comentar? Antes de avanzar, sí les solicito por favor el envío de la copia de su cédula de ciudadanía para hacer la inscripción a este evento y que les llegue su certificado, Lo pueden hacer en físico, los chicos nos pueden tomar la copia al documento de identidad o enviarlos al WhatsApp del evento o a los números de teléfono que aparecen al final de la presentación. Bueno, el problema que nosotros pretendemos resolver con esta investigación es algo que mencionó ya mi colega Diego, y es los costos de producción. Cuando nosotros no manejamos de manera adecuada la temperatura y otras partes técnicas, muy posiblemente se suben los costos de producción. Manejar la temperatura confort en todas las especies representa plata. Hay que tener en cuenta que esto no solo pasa en las especies animales, a nosotros también nos sucede que en clima frío nosotros comemos más o menos. En clima frío comemos más, ¿por qué será que comemos más? Más energía. Sí, ganar calorcito pues requiere un poquito más de alimentación y la alimentación también en clima frío es distinta. Tiene más calorías, un dulcecito, una guapanelita. Y eso mismo sucede también en los animales. Cuando nosotros no manejamos las temperaturas ideales, nosotros tenemos que dar un poco más de alimentación. Y cuando nosotros no hacemos un adecuado manejo, los costos pueden subir hasta un 75%. Es decir, que si yo vendo un cuy en 40,000 pesos, el 75% de eso son costos de alimentación. Entonces, queremos impactar esa parte y reducir
objetivos específicos para desarrollar este objetivo general y tenemos instalar un invernadero para deshidratar especies arbóreas, arbustivas y forrajeras en la unidad de Cuyes del Centro López. El segundo objetivo es formular y valorar nutricionalmente suplementos para cuyes en la etapa de crecimiento engorde con el uso de harina de saúco dorado, colla negra y calabaza. Y finalmente tenemos que evaluar el comportamiento productivo de cuyes en etapa de crecimiento, engorde, con el uso de bloques multinutricionales. Como justificación tenemos que es conocido para ustedes que la tecnificación ha cambiado durante el tiempo. Eso también ha hecho que nosotros ya no nos dediquemos a la producción de cuyes solamente para la seguridad alimentaria, sino ya con fines comerciales. Entonces, ya no vamos a producir como, aunque sí hay muchas producciones todavía así, cuyes en el piso, sin mayor tecnificación, sin mayor manejo, donde se cruzan entre familias y pues la principal fuente de alimentación son los desperdicios de cocina. Vamos a pasar a una segunda forma de producción, que es, bueno, ahí no sé si se distingue muy bien, pero son sistemas productivos en piso, donde se requiere obviamente una mayor exigencia en la parte sanitaria, en la parte de instalaciones. No podemos, en ninguna especie, no podemos esperar hacer una inversión en animales costosos y simplemente esperar que con un manejo sencillo y dejándolos ahí, pues ellos expresen su mayor potencial productivo. Entonces, esos cambios también exigen modificaciones en instalaciones, en alimentación, en manejo, porque son animales ya más delicados, que no tienen la rusticidad de los animales que nosotros producíamos antiguamente. Como les menciono, esos cambios, enfocándonos en la parte de alimentación, tienen que considerar definitivamente alternativas de alimentación, porque tener alternativas de alimentación definitivamente asegura la competitividad. Nosotros, cuando dependemos de un solo producto, en este caso, pues, sin hacerle mala promoción, pero no podemos depender solamente del concentrado si tenemos otras fuentes para nosotros obtener rendimientos adecuados para la especie. Entonces, dentro de esas alternativas de alimentación, ¿hay alguien que no sepa qué son los forrajes verdes hidropónicos? ¿Todos conocen? Bueno, los forrajes verdes hidropónicos son este tipo de alimentos que consiste en una bandeja, colocar una cantidad de semillas y permitir que las semillas germinen. No todas germinan, algunas sirven como cama para que las demás se desarrollen y se agarren. Este de aquí es un germinado de maíz. Aquí está la bandeja, aquí están los granos. Y en unos 15 días, el maíz es un poquito demorado, en unos 15 días nosotros tenemos el desarrollo de esas plantas, de esos germinados. Los germinados son también los que usan mucho las personas que tienen una alimentación vegetariana. Lentejas, no sé qué otro tipo de la quinoa es muy común que dejan la semilla germinar, que eche su patita de raíz. Y se hace esto porque la disponibilidad de nutrientes es mucho mayor en este tipo de productos que en un grano entero, que muchas veces los animales no están listos para digerir, sobre todo con animales que ya están con mayores exigencias para su producción. ¿Y el sustrato para los hidropónicos? No hay sustrato. Es una bandeja que puede ser una bandeja de icopor, un tarro plástico que usted tenga en casa, se perfora y se coloca una cantidad de semillas. La cantidad que yo le digo al ojo es cubrir el fondo, no más, no menos, menos queda muy poco.
hay ganaderías que implementan ese tipo de producción un poco ya más industrializado y automatizado, porque son diferentes pisos de bandejas y de diferentes especies. En clima frío, pues avena, el maíz que es bastante demorado, pero se puede utilizar cualquier tipo de semillas. Entonces, esa es una de las otras alternativas para la alimentación de cuyes y reemplaza hasta el 50% de la cantidad de concentrado, no más porque pues la cantidad de nutrientes tampoco es que sea equiparada al concentrado, pero pues es un buen volumen para poder reemplazar una cantidad. Igual, como ustedes tienen correos o WhatsApps, los que me quieran consultar sobre un temita, o al profe Diego también, nos escriben y les enviamos videos más didácticos, porque pues aquí en la imagen de pronto no se alcanza a apreciar las bondades de los forrajes verdes hidropónicos. Entonces, bueno, otro de los que se están utilizando es definitivamente el concentrado comercial, pero hay que tener en cuenta que el concentrado comercial tiene sus restricciones. No solamente se ha utilizado como en otras especies animales que tenemos para la fase de lactancia, para la fase de gestación, eso en cuyes todavía no lo tenemos. Entonces hay una deficiencia, una escasez de productos, solamente hay 2 marcas comerciales que lo producen, y solamente sale para una única formulación. No hay para como en cerdos, como la etapa de mate, la etapa de engorde, una sola fase. Y hay que tener en cuenta que si bien el cuy tiene un ciclo productivo corto, tiene demandas diferentes de acuerdo a su fase fisiológica, como todo organismo vivo. Entonces, bueno, Diego les mencionó algo sobre los bloques multinutricionales, lo vamos a ver más adelante. Sobre la elaboración de harinas es otra alternativa, que consiste en cortar las hojas de la especie que nosotros queramos conservarla. Permite también el almacenamiento de la sobreproducción de forrajes, de la sobreproducción cuando uno poda los árboles, cuando uno poda los arbustos. Eso no es de desaprovechar, sino de aprovecharlo más bien para obtener harinas que se pueden guardar por años en un correcto almacenamiento en bolsas plásticas, identificando qué especie es. Entonces, este tipo de procesos, que es la producción de harinas, permite la conservación de ese material tal cual como yo lo recolecto. Porque como decía el profe, uno lo somete a calor, aireación a unas condiciones, que lo que permite ahí es deshidratar y eliminar el agua. Los productos que duran, ¿o por qué se secan los alimentos? ¿Para qué? Es un método de conservación. ¿Cuál es el alimento que producen los animales y que jamás se daña? Nunca se daña. Y que hasta ahora los destapan después de años. Enchiladas. ¿Qué? El enchiladas. ¿Qué? Los animales. ¿Los animales? Que producen los animales. Hay una especie que... Sí. La busco en internet. También. La miel es el alimento que producen animales y nunca se daña. ¿Por qué no se daña? Porque es un alimento deshidratado y que incluso en entierros de muchísimos años de momias se han encontrado cantidades de miel. ¿Sí? Dato curioso, sí. Entonces, la elaboración de harinas permite eso, conservar alimentos. No es lo mismo almacenar 1 kilo de grano fresco de maíz que 1 kilo de grano seco, porque es un método de conservación efectivo de alimentos. ¿Sí? Bueno, aquí vemos algunas especies que son de interés, una hojita de aliso, el filo que es parte
fibra de hierro supremamente alta y que en otros países se considera como un plato exótico, que se lo dan a las personas como mujeres recién paridas, niños, personas anémicas, pero pues aquí hay muchas cosas todavía desaprovechadas. Entonces, deshidratarlas y utilizarlas en la alimentación animal también es importante de considerar. Profundizando un poquito en las ventajas de uno de los suplementos que nosotros podemos utilizar para la alimentación animal, que es la elaboración de bloques multinutricionales. Si todos conocemos qué es, o hay alguien que no sepa. ¿Todos saben qué son bloques? ¿Todos han hecho bloques? Sí, he hecho. Ya están bien capacitados. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Entonces, solo por mencionar, las ventajas del uso de los bloques multinutricionales son una fuente económica de energía, proteína y minerales, no requieren uso de maquinaria ni equipos costosos, aunque nosotros sí podemos apoyarnos en maquinaria. Se pueden usar ingredientes de la finca o la región y acelera la ganancia de peso en todas las fases de la producción animal. Bueno, dentro de las especies que nosotros consideramos en esta investigación, encontramos el sauco dorado tilo, la colla negra y la calabaza. Hay muchísimas más, pero particularmente elegí esas tres porque son adaptadas al clima frío y porque la cantidad de hojas que produce es representativa, cosa que no pasa con el aliso. O sea, sí es importante incorporarlo porque conserva el agua y porque permite obtener leña, que es muy importante, no podemos decirle a la gente de que debe sembrar para sacar leña, pero es un árbol que produce muy poquitas hojas y el rendimiento hay que tener en cuenta, pues un secreto que les comento de esta investigación es que el rendimiento para elaborar harinas es bajo. Entonces, hay que ser muy realistas en lo que nosotros pretendemos obtener y hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos en predios muy pequeños, los productores de cuyes trabajan en predios muy pequeños, pero al estar en zonas rurales, la disponibilidad de este tipo de especies es bastante generosa, ¿no? Entonces, por eso decidí ocupar estas tres que incluso pues se llegan a considerar ¿sí? Pero no hay mayor interés por incorporarlas por diferentes motivos. Entonces, respecto al sauco dorado tilo, pues es una especie de muchos propósitos, no sé ustedes para qué lo utilicen, bueno, además de alimentación animal, para la tos, medicinal. Las flores son de uso medicinal, ¿verdad? Para la fiebre. ¿Hay alguien que haya aprovechado el fruto? El fruto se utiliza para hacer licores y para hacer dulce.
Entonces, este proyecto se está desarrollando en el aeropuerto aquí del Sena, a una altitud de 2.612 metros sobre el nivel del mar, una precipitación anual de 814 milímetros, una temperatura promedio de 13 grados, a una humedad relativa del 73%, pues el área total de la unidad de producción de Cuyes del Centro Norte son 3.5 hectáreas, con una capacidad de instalaciones para 1.500, ¿cierto? Para como 3.000 animales, todo. Sí. Compañera, Bueno, o sea, vamos, ustedes hicieron esa investigación, ¿cierto? Con esas especies. está en curso. Bueno, ¿y qué áreas, o sea, digamos, a ver, el área de las praderas, de esos, o los cultivos, ¿sí? de esas especies, por ejemplo, o sea, la parte agronómica, ¿en qué área ustedes hicieron eso? Bueno, en el área de ganadería hay un banco forrajero de Colla Negra, que ahora lo podemos visitar. Eso respecto a esa especie. Hay una siembra en la unidad de Cuyes, pero es pequeña, se está multiplicando como parte del proyecto. Pero pues sí hay como barreras vivas, ¿sí? Como cercos vivos en el área de ganadería. Recordemos que el centro pues es grande, tiene poco más de 100 hectáreas, entonces dentro de todo eso pues la mayoría son potreros. Y una de las especies pues es el tiro, entonces en esa parte digamos que no hay complicación. La que sí nos causa complicación es la calabaza. Pero cuando nosotros vamos a muchas zonas, pues aquí con las chicas y con Diego estuvimos cazando personas que tuvieran bastante calabaza, porque pues sí se requiere, pero recolectábamos también de todas las etapas vegetativas, florecidas, o sea, de lo que hay, ¿sí? Esa es la misión de la investigación, no específicamente en una etapa vegetativa de la planta, ¿sí? Pero bueno, y parte del proyecto también es continuar, se hizo la siembra de unas semillas de calabaza en los lotes de la unidad de Cuyes. Entonces, para hacer difusión, porque aquí incluso tampoco se empleaba la hoja de calabaza, que es monte, que se requiere, que la pista, pero pues no se ocupa. Entonces, parte del proyecto es también hacer que este tipo de especies sean demostrativas, que se puedan incorporar en la producción. Ahora, ¿sí le respondí su pregunta? Sí. No. En cuanto a las unidades experimentales, empleamos una población de 64 cuyes machos destetos. Se arreglaron grupos de 4 animales, 4 réplicas por tratamiento y 4 tratamientos incluido el testigo. El manejo de esta investigación en la parte de alimentación con alimentación mixta. Hay que tener en cuenta que para una orientación de producción de cuyes tipo comercial, pues hay que trabajar con alimentación mixta. Nuestra zona lo permite. Como decía Diego, en Perú eso no existe. En Perú los cuyes se venden a los 30 días de edad. ¿Por qué? Porque la demanda es un cuy pequeño y se alimentan a base de concentrado, porque allá no hay, o sea, las condiciones para producir forraje son muy particulares nuestras. No todo el mundo tiene esos beneficios. Allá no hay lluvia, allá capturan la humedad del aire para poder producir forrajes. Entonces todas esas condiciones son diferentes. Y nosotros aquí también producimos un cuy grande, de 1.200, 1.300 kilos. De 1.200, 1.300, 1.400, incluso animales de descarte de más de 2 kilos. Eso es lo que más se vende. O sea, a uno le gusta eso. En Perú, la demanda es otra. ¿Sí? El mercado requiere otras cosas. Requiere un cuy pequeño, más joven, de 30 días de edad, que se obtiene en una alimentación exclusivamente concentrada. Bueno, como les mencioné, uno de los objetivos es construir el invernadero. Ese mide 10 por 18 metros y el objetivo de ese invernadero
compitan con la alimentación, porque nosotros podemos hacer germinados de lentejas, germinados de maíz, de quinoa, bueno, de frijol, pero no queremos. Entonces preferimos unos forrajes verdes hidroponívicos de avena, pues con maíces de reproducción de maíz. ¿Sí? Eso es importante, que sí se les puede dar, porque al ganado se le paga. ¿Alguien ha dado fruto de calabaza a los niños? La parte del fruto de la calabaza sí se la ha dado, pero hay que tener un poco de, digamos, de restricción. Es que antes hay que darle fibra, es decir, se le podría dar concentrado que tiene mucha fibra para que no se vaya a timpanizar. Incluso hace 2 meses me tocó recomendarle a un señor al de Técnico y Ecogranjas, a don Jonathan Vargas, y estaba haciendo ensilajes para poderle dar a los cerdos y parte también para los cuyes, ¿sí? Como para conservar, porque decía que no había forraje. ¿Qué hizo él? Ir a conseguir todas las calabazas de la zona y empezar a buscar. Entonces decía que algunos cuyes, como no tenía hierba, tenía que quebrar la calabaza y empezarles a dar. Entonces con el concentrado dice que supló como unos 15 días, los mantuvo así hasta que empezó la lluvia. Entonces sí da buenos Porque la cantidad resultados. de agua sí es de cuidado. Bueno, sí. Bueno, eso es importante. Eso es importante porque pues finalmente son usos distintos de esos productos. Pero en cuyas, pues bueno, aquí tenemos una experiencia de que hay que mezclar con una fuente de fibra importante para que no cause problemas digestivos, ¿no? ¿Qué es lo que les iba a comentar? Las semillas de calabaza son utilizadas. ¿Qué uso les dan? Con la salud yo, pues pucha, ¿no? Entonces, Para hacer aquí. Sí, es rico, sabroso. sí. Como el maní, como el cacao. Lo que pasa es que aquí no las usamos. Bueno, Yo soy del campo, ¿no? Sí hay alta hoja, desperdicio de calabaza, pero los productores están utilizando mucho químico. sí. Eso es problema. Sí. Claro. Es bastante problema, sí, claro. Bueno. Hay que tener en cuenta, bueno, les comento del proyecto, las hojas que nosotros recolectamos eran de lugares alejados de fumigaciones, alejados de fuentes hídricas, porque también pueden contaminar las plantas, alejado de carreteras, porque pues el humo de los carros, todo eso contamina. Y pues específicamente, o sea, ningún forraje, ningún árbol puede ir fumigado, porque pues ahí se tiró su proyecto. Sí, ellos causan toxicidad y hasta ahí llega. Entonces sí es importante que todas las especies que trabajemos, incluso las praderas, los forrajes que nosotros usemos, no estén cercanos a cultivos que se fumiguen, o al menos que se respete el tiempo de retiro de esos productos. Bueno, entonces, bueno. En la zona hay una mata que se llama Salapanga, no sé si ustedes tienen. No. Sí. A ver, es de la zona. Y lo que pasa es que yo les he dado a los cuyes, pero los cuyes pequeños se pegan. Se les empieza a caer el pelo, no sé por qué será eso. No tiene muchos minerales, a lo mejor. Sí, porque Claro. a veces se va muy caer la hierba y los pequeños se pegan, se les empieza a caer. Entonces hay que tener en cuenta que en el caso de Algunas los cuyes, reacciones. el malestar y en otros animales, ¿no? Pero cuando se afecta el pelo es que algo malo está pasando. Y si es, en este caso, pues sí, nutricional. Seguramente tiene algún componente algún tóxico. Y eso no se le puede dar. Se propaga muchísimo, se
cabo su de toxicidad. trabajo como para que la investigaran. ¿Cómo es la zarapanga? ¿Zarapanga? Sí, zarapanga. Sí, siempre tienen algo. ¿De qué zona es? Acá se llama Monchillo, se llama eso. Y debe ser una universidad. Bueno, mientras la buscan, sí les comento, o sea, en la Universidad de Nariño hay una instalación en el barrio, hay un herbario y los profesionales que trabajan ahí clasifican las especies. Uno puede llevarla y ellos hacen la clasificación por la hoja, la flor. Ojalá. Sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, avanzando un poquito, los tratamientos que nosotros propusimos para esta investigación. Bueno, si nos comparten las fotos, intentamos ubicar en pantallas. Entonces, los tratamientos, 3 tratamientos que queremos evaluar es el tratamiento testigo, alimentación de forraje más concentrado, y en el resto, forraje más un bloque multinutricional. Son 3 bloques, formulados cada uno a base de una especie diferente. Un bloque multinutricional a base de colla negra, a base de tilo o sago dorado y otro a base de hoja hoja de calabaza. Las variables evaluadas que nosotros consideramos para este proyecto es el consumo del forraje y el consumo del suplemento, es decir, qué cantidad hay de aceptación de estos suplementos por parte de los animales. Peso inicial, ganancia de peso, porcentaje de mortalidad, rendimiento en canal y finalmente, pues algo que nos interesa es definir los costos de producción. Les voy a compartir los resultados parciales de este proyecto. Como les mencioné en el primer objetivo, es instalar un invernadero para continuar con la deshidratación de diferente material vegetal. Aquí tenemos la elección del terreno, el alistamiento del terreno con aprendices de la parte de construcciones. También se van a instalar camas deshidratadoras con malla para extender el material vegetal. Y aquí tenemos el invernadero, digamos, a ver qué será, como en un 95% ya terminado. Falta solamente templar el plástico alrededor y pues ya terminaríamos con ese objetivo. Las cortinas y templetes. Otro de los resultados que se han alcanzado es lograr la obtención de la harina de las diferentes hojas que nosotros evaluamos. Ahí tenemos, como ustedes pueden ver, el arbusto de colla negra, que es tiene bastantes hojas. También la recolección de tilo, hojas de calabaza, para finalmente pues, obtener las harinas. Se obtuvo como un promedio de 3 días para la época de sequía. Con esta sequía que estuvo un poco fuerte. Y el procesamiento de esas hojas se tardaba aproximadamente 3 días. No sé si dentro de los resultados, por ejemplo, por cada matica, ¿cuántos gramos de harina se puede lograr? El rendimiento de las harinas es de 10 al
Ya voy finalizando para ir a hacer nuestra práctica. Aquí en las imágenes ustedes pueden ver los bloques que se elaboraron. El suministro de los bloques en la segunda foto de arriba. También se hizo el análisis bromatológico de los suplementos y de los forrajes. Y aquí está la formulación de cada uno de los bloques que se utilizó. Como pueden ver, la cantidad de harina de cada una de las especies va desde el 27 al 40%. Entonces, en el caso de calabaza, 27%, la cantidad de trilo, 41%, y la cantidad de colla, 30%. Y los demás son elementos que comúnmente se utilizan para la elaboración de concentrados y bloques. ¿Sí? Entonces, es la idea sustituir esos elementos que nosotros compramos comúnmente y sustituirlos por las harinas. Bueno. Profesora, pero toda esa investigación que usted está haciendo sería bueno, por ejemplo, darlo a conocer a los que somos productores de cuyes para poder elaborar nuestros alimentos para los cuyes, o sea, comprar las materias primas a veces más que eso, entonces se podría Nosotros, como parte de todos los proyectos, tenemos que hacer socializaciones. Esta es una. Lastimosamente, el proyecto todavía no termina y tenemos que hacer el análisis de todos los datos para definir por cada variable cuál es el mejor tratamiento en cuanto a costos, en cuanto a rendimiento de peso. Sin embargo, aunque son resultados parciales, sí podemos comentarles que aunque tampoco es objetivo del proyecto evaluar la calidad de carne, si los animales que se obtuvieron con los bloques multinutricionales a base de harina de hoja tienen una menor cantidad de grasa en la carne y en el momento del asado. Y la calidad de carne sí es muy diferente en los animales de alimentación mixta a base de concentrado. El rendimiento en canal es similar en todos los tratamientos, pero la calidad de carne en cuanto a la preferencia de nuestra región sí es mejor en los tratamientos evaluados. Otro de los resultados parciales que les puedo compartir es que el consumo de los suplementos, el mayor consumo se obtuvo en el bloque a base de calabaza, pero el de menor consumo, el consumo promedio de todos los suplementos está en el 30 gramos, pero el de menor consumo fue el bloque a base de trigo, que son 5 gramos. Es más amargo. Es muy poquito, por eso ellos tienen un mayor consumo de forraje y muy poquito de trigo. Hay que considerar la especie, que es más amarga respecto a las otras, y hay que ver los análisis nutricionales, composicionales, perdón, de ese suplemento, a ver si tenía un exceso de grasa o un exceso de fibra, porque pues eso también satura a los animales. Las dietas muy grasas o dietas con una fibra muy alta o muy baja también altera el consumo de los animales. Eso es todo lo que les quería compartir sobre los avances de este proyecto, que pues personalmente es algo que quería hacer desde hace muchos años. Me gusta mucho la parte de la agroecología y pues aportar a, como dijo Diego, o sea, actualmente el componente ambiental en todo proyecto productivo empresarial, de donde uno lo quiera ver, tiene que incluirse. Entonces, este tipo de proyectos genera la promoción de la siembra de árboles, de arbustos, y el uso, pues, sin que seamos enemigos del concentrado, pero sí reducir un poco, buscando disminuir costos de producción. También hay que tener en cuenta que nuestra producción de cuye se ha extendido a todo el país por la migración de los que los consumen, pues de los pastusos. La cadena. Entonces, es una cadena productiva que ya se conformó hace 2 años. 2 años. Hace 2 años se conformó la cadena agroindustrial y productiva de
sin hacerle promoción a nadie, pero ha hecho que desde el gobierno y desde los entes estatales se busque la financiación de los proyectos productivos específicamente para fortalecer la producción de pulgas. En el plan de centro del SENA también está el fortalecimiento de las cadenas agropecuarias. Para nadie es un secreto de que la economía de nuestro departamento se basa en el sector agropecuario y el mayor productor de pulpa sigue siendo Pasto. Eso es todo lo que les quería decir. ¿Puedo hacer un comercial? Claro. Financiero por. Buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Ángel, soy del municipio de Portadero. Nosotros somos productores de cuyes. En las redes sociales nos pueden buscar como solo Cuyes Bogotá Vicina. Estamos produciendo pie de cría, un cuyo que hemos venido mejorando durante 5 años. También somos productores de lechuga hidropónica, una lechuga, un alimento que sale supremamente limpio, orgánico. También nos pueden conseguir el hidropónico Santa Elena. Entonces también tenemos el conocimiento de la profesora que nos hablaba de los germinados. Nosotros ya lo venimos realizando y lo estamos trabajando con concentrado más germinado para los cuyes. Muchas gracias, profe. Yo aprovechando para tomar. Bueno, pues como ustedes pueden ver, ya hay muchas personas que producen alimentos alternativos con técnicas alternativas. Entonces, como les digo, cualquier duda adicional que tengan respecto a lo que se ha mencionado en nuestras exposiciones, pues con todo el gusto. Ahorita quisiera que nos dividamos o que nos manifiesten ustedes que les interesa ir a ver la parte práctica. Entonces, una era elaboración de bloques multinutricionales, pero pues ya los conocen, ya los han elaborado. La otra alternativa es visitar la unidad de Cuyes, que tiene bastantes cambios en su parque de instalaciones, en los lotes con los sistemas silvopastoriles que mencionó, que nos compartió Diego. Y la otra es el cultivo del banco forrajero a base de colla. Entonces quisiéramos saber quién va para dónde y nos dividimos en grupos. En un grupo, 2 o 3. Pues es mejor dividirnos e iniciar que intentar hacer todos. Y después nos rotamos. La idea es pasar por todas. La idea es rotar, pero a veces se detiene y eso no está mal. Se detiene nuestra unidad y Están diciendo que eso no está mal. que sí. Ya empiezan a dudas, inquietudes. Vaya. De aquí ya.